Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. En esta ocasión, como ya lo hemos hecho en algunas otras, no tengo invitado. Y es que debido a las especulaciones y a, como decimos en el argot del periodismo, a que varios reporteros inflan las notas o las perras, prefiero platicar yo del caso de los Chapitos. Sí, y me refiero a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que serían procesados en Estados Unidos. Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín. Y es que a diferencia de quienes reportan sin estar en el lugar de los hechos, su servidor sí ha estado en las audiencias. Acudí a la de la ciudad de Chicago, en donde se presentó Ovidio ante la jueza Sharon Johnson Coleman. Fue una sesión rutinaria, burocrática, digámoslo así, aunque tuvo algunas sorpresas. El hijo del Chapo, que se presentó ante la jueza con el overol color naranja, tenis color naranja, pero con grilletes en los tobillos, estaba bastante atento a lo que su abogado Jeffrey Lichtman iba a decir. Ovidio, con lentes y barba, atendió correctamente a lo que la jueza le pidió que le esclarecieran tanto la parte defensora como los fiscales del Departamento de Justicia. Y se refería Johnson Coleman a la posibilidad de un conflicto de interés, de que el abogado Lichtman representara a Ovidio, pero al mismo tiempo a Joaquín Guzmán López, este otro hijo del Chapo, que recordarán, el 25 de julio de este año llegó en una avioneta privada a un aeropuerto municipal en Nuevo México, acompañado nada menos y nada más que de Ismael El Mayo Zambada García, el capo de capos del cártel de Sinaloa. La jueza le preguntó a Ovidio, quien estaba respondiendo en español a las preguntas en inglés por medio de un traductor, que si no tenía problema alguno de que Lichtman lo representara a él jurídicamente ante ella y en esa corte, la federal del Distrito Norte de Chicago, Illinois, y a su hermano Joaquín. Ovidio le respondió enfático que ya había hablado con el señor Lichtman y estaba de acuerdo. Dicho todo esto y disuadido el problema de un posible conflicto de interés, la jueza le aclaró a los fiscales y a la defensa que en ese caso se iba a calendarizar una audiencia en la cual, como iban a estar representados por el mismo abogado, se presentaran los Chapitos, los hermanos. Y es que ambos están encausados en el mismo expediente judicial, acusados de trasegar drogas a los Estados Unidos y en especial las que están elaboradas con fentanilo, esta sustancia letal que le ha causado la muerte por sobredosis de drogas a decenas de miles de estadounidenses. No hubo problema tampoco en eso. Por lo tanto, se calendarizó para el 7 de enero de 2025 la próxima audiencia de los Chapitos en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago. A la juez Johnson, los fiscales le hicieron un paréntesis. Le indicaron que si había un compromiso o un acuerdo con los acusados, era posible que alguno de estos dos no se presentara a la audiencia. En otras palabras, nos dejaron entrever a los 6 reporteros, repito,
6 reporteros únicos que estuvimos en esa audiencia, que los hijos del Chapo Guzmán estaban negociando con el Departamento de Justicia un acuerdo. Cuando concluyó la audiencia, que duró escasos 15 minutos, Lichtman, quien bajó con nosotros los reporteros en el mismo elevador hacia el lobby de la corte, nos dio una breve conferencia de prensa. Y ahí lo cuestioné sobre el acuerdo. No fue específico porque está muy claro que ningún abogado en un caso criminal y federal va a litigar ante los medios de comunicación. Se estaría él mismo dando un tiro en el pie. Dijo simplemente que podría haber un acuerdo. Ni señaló si este implicaría convertir a cualquiera de sus 2 representados en testigos protegidos o testigos cooperantes. Se limitó a decir que si alguno de los 2 o los 2 no se presentaban, es porque ya había un acuerdo. Ahora bien, si se presentaban los 2 o alguno de los 2, esto significaría que habría juicio para el que se presente o por si los 2 se presentan. Y sería un juicio en el cual ambos serían procesados al mismo tiempo ante la juez Johnson Coleman. Aclaró también el abogado Lichtman que no sabía si se iba a hacer un solo compromiso o acuerdo o por separado, es decir, Ovidio uno y Joaquín otro. La situación es bastante complicada, como se puede ver, pero jurídicamente es un procedimiento que se puede llevar a cabo en los Estados Unidos. Sin mencionar si era un acuerdo de cooperación para que sus representados entraran al programa de testigos protegidos o cooperantes, cuestioné a Lichtman sobre la posibilidad de que hubiese un acuerdo y que el que lo estableciera con el Departamento de Justicia se presentara, si hay juicio, claro, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, a testificar contra el Mayo Zambada. Y ahí, como ella ha repetido, Lichtman, bastante abusado y que no va a litigar ante la prensa, dijo que no sabía. Y es que no iba a adelantar a los medios lo que sus clientes pretenden hacer o lo que los fiscales les van a presentar como acuerdo. Cualquier indiscreción del abogado se tomaría en detrimento de sus representados ante la Corte Federal del Distrito Norte. Hizo otra acotación Lichtman que a mí me parece bastante importante. Esto para acabar con las especulaciones a las cuales en el tema del narcotráfico varios colegas de los medios de comunicación en México se están acostumbrando a crear o inventar para llamar la atención y hacer más espectacular el caso de narcotráfico. Y déjenme decirles algo, no porque yo tenga la verdad absoluta, sino simplemente por experiencia. Sí, estoy demasiado viejo, estoy a punto de cumplir 850 años, pero he estado en audiencias en cortes federales de narcotraficantes desde la época de Juan García Ábrego. ¿Se acuerdan? Este narcotraficante fundador del Cártel del Golfo. Eso fue en Houston, Texas. Y recuerdo perfectamente bien que en ese juicio, en el cual habíamos 3 reporteros y todavía ni existía internet ni los teléfonos celulares, cuando García Ábrego escuchó en el proceso judicial que mucha gente tendría que testificar en su contra y él responder a través de sus abogados, se dio cuenta de que en el narcotráfico las traiciones y las puñaladas por la espalda son un común denominador. Se levantó y se declaró culpable ante el juez. El magistrado, en castigo, lo condenó a 7 cadenas perpetuas. Regresó a Chicago. Fue cuestionado por un colega que se asistió a la audiencia
Lickman sobre aquellos mitos que varios medios han manejado de que estaban en libertad los chapitos y ya habían llegado a un acuerdo de cooperación para hacerse testigos protegidos, imagínense hasta dónde llegaron, del Departamento de Justicia, porque sus nombres aparecían y desaparecían de la bitácora del Buró Federal de Prisiones. El abogado Lickman, que fue, no olvidemos, representante legal del Chapo Guzmán en su juicio en Nueva York y de Emma Coronel, la esposa de este capo, casi riéndose le respondió al reportero: mis representados no han dejado de estar en una cárcel federal. Desde que fueron extraditados por el gobierno de México a Estados Unidos, han estado bajo la custodia de los alguaciles federales, los U.S. Marshals. Y así lo he dicho yo reiteradamente en mis despachos con la revista Proceso. Pero bueno, los colegas que no conocen el proceso judicial están dados a inflar perras. Y ellos ya habían hecho todo tipo de especulaciones. Imagínense. Incluso Lickman llegó a hacer una acotación que también me parece muy importante. Recuerden que mencioné que fue el 25 de julio cuando el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a bordo de esa avioneta privada a Nuevo México. 2 días antes desapareció de la bitácora o la lista de las prisiones federales el nombre de Ovidio Guzmán. Y varios medios, que ya ni quiero mencionarlos porque uno de ellos, el Burriversal, como yo le digo al Universal, incluso dijo que ya estaba en libertad y había llegado a un acuerdo de cooperación, el ratón, como se le conoce a Ovidio. Lickman dijo que eso no era cierto, que fue de una manera coincidente que el 23 de julio a su cliente lo trasladaran de una prisión a otra, porque argumentó que en donde se encontraba había una sobrepoblación de reos. Y sin que se lo pidieran, me parece que lo hizo como para darles una bofetada con guante blanco a quienes especulan e inventan noticias, dijo que en el proceso judicial en Estados Unidos, cuando un acusado de crímenes federales está en prisión bajo la custodia de los alguaciles, se le puede cambiar de celda o de cárcel si se considera necesario por la sobrepoblación o por una cuestión de logística, es decir, de su ubicación territorial de la prisión y del reo con respecto a los procesos que se le siguen, los interrogatorios de los fiscales federales o la presencia de su abogado. Hay otro apunte, hablando de este último, y me refiero a el caso de Lickman, quien dijo abiertamente que sus clientes no han salido de la cárcel y tampoco, y mucho menos, han llegado a un acuerdo de cooperación. Les he dado todo el contexto para que entiendan cómo son los procesos judiciales ahora en Estados Unidos. No estoy diciendo que no pudiese ocurrir el que Ovidio y Joaquín, los hijos del Chapo, se conviertan en testigos protegidos o cooperantes. Eso podría ocurrir. Los detalles los sabremos más adelante a partir del del primer mes de 2025. La primera audiencia de ese año es el 7 de enero. Ya les dije, si no se presenta alguno, si no se presentan ambos, es porque llegaron a un acuerdo, cuyos detalles los fiscales y la defensa están obligados a darlos a conocer ante la juez Johnson Coleman y en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois. También estuve en Nueva York, en las audiencias, en la de sentencia de Genaro García Luna, el narcotraficante, amigo, asesor, confidente y mano derecha, además de secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y el 18 de octubre estuve en la audiencia de procedimiento del Mayo Zambada. Todo esto en la Corte Federal del Distrito Oeste, en Brooklyn,
ante el juez Brian Cogan. Y brevemente voy a mencionar lo que ocurrió, porque ya hemos contado, pues que a García Luna le dieron 18 años y 4 meses de sentencia en la cárcel por haber tenido una doble vida de funcionario público y narcotraficante al mismo tiempo. Bueno, el descaro de Calderón no tiene límite. Me parece que ya no conoce la vergüenza. Y hacerse que no sabía o que sí sabía y no pudo verificar, me parece que es una declaración de culpabilidad, de estupidez, que además debería, por cuestión cívica y por constitución, la Fiscalía General de la República, por lo menos cuestionar sobre esto a este mentiroso expresidente, hipócrita, y vive en el extranjero. En el caso del Mayo, bueno, ahí se hablaron de conflictos de interés, por otro sentido. Primero, porque podría testificar en su contra su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, que es testigo protegido y por tal acuerdo estaría comprometido a presentarse a incriminar a cualquier narcotraficante que le pidan los fiscales, así sea su padre. El juez Cogan tendrá que definir si puede o no puede el hijo testificar en contra del padre. Hay otro detalle. Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, fue integrante del equipo legal del Vicentillo y ahí hay otro conflicto de interés. Eso me parece que se va a resolver rápidamente, antes de la audiencia del 15 de enero de 2025, y se le permitirá a Pérez representar al Mayo. Ahora bien, este abogado, originario de Texas, es experto o está especializado en llegar a acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia, representando a los narcotraficantes que le piden lo hagan. Así es que ahí tienen otra pista. Los fiscales le pidieron al juez determinar si Zambada García es elegible o no a que, si es enjuiciado y es declarado culpable, enfrentar una condena que sea la pena capital, ejecución en silla eléctrica o por una inyección de alguna sustancia letal que le quite la vida. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia del Chapo, al Mayo se le acusa de traficar fentanilo a los Estados Unidos, sustancia que le ha quitado la vida a miles de estadounidenses por una sobredosis, y al Mayo se le acusa de asesinato. En Nueva York, en 2004 quedó abolida la pena de muerte a nivel estatal. Pero como esto es un caso federal, al Mayo se le va a procesar, si hay juicio, insisto, como si fuera un terrorista, alguien que ha asesinado a muchos estadounidenses, decenas, cientos o miles, dependerá de lo que argumenten los fiscales. Si es declarado culpable, la pena máxima sería la pena capital. Esto si hay juicio. Pero a mí me parece que la argucia de los fiscales de pedir la pena de muerte, si lo prueba Cogan, es simplemente para presionar al Mayo y que acepte un acuerdo de cooperación. Ya lo saben, no se pierdan los episodios de Entre Washington y México, su podcast. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones de libros de Fernanda Álvarez y de lo que hay que ver, porque Pucha Play es muy importante, con Gonzalo Lira Galván. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Imposible que no esté aquí en Entre Washington y México. Es más, yo tengo mi tacita de té desde hace bastantes minutos para esperar. Lo más importante es leer con mi queridísima Fernanda Álvarez. Fer, gracias nuevamente. No, hola, querido Jesús, pues más bien gracias a ti y a quienes nos escuchan por aguantarme tú, porque sabes que te desvarío. Esencial, y ya sabes que las recomendaciones literarias que haces son importantísimas, así es que, ¿qué nos tienes? Muchas gracias. Pues mira, uno es, ¿qué será? Una biografía novelada y la otra es una autoficción, es decir, son muy cercanas. La primera ya salió hace, pues yo creo que fue en la pandemia, y se titula Unorthodox. Yo no sé si algunos habrán podido ver la serie.
está escrito por Deborah Feldman y es es su historia de cómo se vive dentro de una comunidad ultra ortodoxa Satmar en Nueva York, específicamente en Williamsburg, en Brooklyn. Y nos cuenta todo, ¿no? O sea, sus padres, la madre la abandona, ¿no? Porque las tías lo que le dicen es que su madre estaba loca, entonces la deja en manos del padre. El padre tiene una circunstancia especial que no puede hacerse cargo de ella y la dejan con los abuelos. Y a partir de ahí, pues al ser ultra ortodoxos, pues es toda la educación que ella va recibiendo, de qué manera vestirse, qué puede hacer, qué no puede hacer, de qué manera tiene que purificarse. Por supuesto, la casan a los 17 años, ella evidentemente no quiere a su pareja, pero además su pareja no es que sea precisamente violenta físicamente hablando, pero sí pues en una manera que no le interesa nada a Débora, ¿no? Como también a final de cuentas los libros son quienes la van a ayudar a que ella se escape, porque 2 años después queda embarazada y decide que su hijo no puede tener esa vida, ¿no? Y llama un poco, o sea, pareciera que estoy hablando en mi cabeza comparativamente, porque al mismo tiempo pienso en otro libro que no sé si leyeron, que se titula Una educación de Tara Westover, y ella, sus circunstancias, que vive en una sociedad o con una familia menonita cuyo padre es también fundamentalista. Entonces estaba haciendo en mi cabeza este comparativo, ya ves cómo por eso luego me vuelo, pero por si no han leído ninguno de los dos, tanto Tara Westover, que la salva la educación también de esta familia, en este caso sí violenta físicamente, hablando además de emocionalmente, o el libro de Deborah Feldman, que es Unorthodox, cuya violencia es distinta, pero es esta sumisión y esta seguir las reglas de una manera específica, que no puedes encontrar la libertad en tus creencias, en tu forma de ser, en tu forma de poder vivir la vida. Pues les recomiendo ambos. Aquí dije un 2 por 1, pero porque los dos son igual de buenos y se los leen rápido, ¿no? Y creo que Débora sí, serie, y creo que el de Tara Westover ahí no hubo serie, pero bueno, en cualquier caso, ambas son pues libros de no ficción increíbles que les recomiendo un montón. Y la segunda es de Tamara Trotner, que ella es una escritora mexicana, se titula su libro Nadie nos vio partir, igual me parece que salió hace ya un par de años, pero lo quiero retomar porque viene la precuela de este libro. Y Nadie nos vio partir es la historia de unos niños, ella tiene 5 años, la narradora que nos va a contar la historia, ya siendo grande por supuesto, y su hermano, que llega un momento en que sus padres, Valeria y Leo, están a punto de separarse porque la situación o la relación, no está funcionando, y Leo decide secuestrarlos, ¿no? Entonces es una novela muy interesante en la cual la narradora, que no se llama Tamara, pero sí se llama Tamara, quiere hacer en retrospectiva para conciliar su infancia, para entender a su madre y a su padre de por qué cada quien hizo lo suyo. Yo creo que está narrada con una velocidad, con distintos espacios, porque el padre se los lleva a París, se los lleva a Israel, se los lleva a África, ¿no? Es como si fuera una persecución inagotable, ¿no? Para que su madre pueda recuperar a estos hijos. Entonces, como ves, son estos 3 libros, porque ahora sí les hice un 3x2, tienen que ver con cierta opresión, con cierta incapacidad que tienen estos personajes o estas personajes que están narrando para decidir sus vidas, ¿no? Una porque les es arrebatada por parte del padre, específicamente al ser secuestrados, y la aprehensión de la madre por encontrarlos, por saber dónde están, por poder acercarse, por hacerles ver que ya no los abandonó, sino que es el padre quien les prohibió o quien los alejó de ella. Y por otro lado tenemos a Débora o a Tara Westover, ¿no? Hablándonos de una situación mucho más social y de creencias religiosas que también impactan de manera muy significativa en sus vidas. Y en este 1, 2, 3, te voy a parafrasear, mi querida Fer, porque dijiste algo importantísimo, y es que los libros son salvavidas. Por eso tú eres esencial en este podcast. Ay, muchas gracias, Jesús. Pues sí, yo creo que los libros salvan, ¿no? Yo tengo mis 3 libritos que me han salvado la vida, tú tendrás los tuyos, pero estaría bueno que un día también quienes nos escuchan nos cuenten cuáles son esos libros que les han salvado la vida. Y ya lo saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México. Pucha Play con Gonzalo Lira. Soy agnóstico, pero créanme que le recé a Santa Anacleta de los Raspados a las 3 de la mañana y me hizo el milagro.
Aquí está Pucha Play con Gonzalo Lira Galván. Mi querido Gonzalo Milagrazo, ¿qué nos tienes? Pues mira, Jesús, si funciona, vamos a hacerlo, profe, y yo también le voy a empezar a rezar, pero a ver si me gano la lotería o algo así, a Santa Anacleta de los Raspados, ¿o cómo dijiste que se llamaba? Santa Anacleta de los Raspados a las 3 de la mañana. Santa Anacleta de los Raspados, vaya, mira. A las ahora, 3 de la mañana, es todo completo, porque puede haber otra Santa Anacleta de los Raspados. Este es exclusivamente de los de las 3 de la mañana. Claro, sobre todo porque puede haber otra, claro, no confundir con la original. Oye, Jesús, pues yo siempre contento de saludarte, de saludar a la gente que nos escucha, y bueno, obviamente tenemos recomendación para esta semana, y hablando de temas que tienen que ver con capos de la mafia, con cárteles de la mafia. ¿Quién mejor? Nadie se pinta como un par de directores. Creo que hay dos directores que a lo largo de la historia del cine internacional nos han dado las mejores historias en torno al crimen organizado. Y no estamos hablando del crimen organizado como lo conocemos hoy en día. Me refiero a Martin Scorsese, que sabemos es el director de una de las grandes películas de la mafia, pero también creo que si hablamos de cine sobre mafia, El Padrino quizá te suena un poco. Algo. Pues déjame te cuento que tuve la oportunidad de platicar con nada más y nada menos que el señor Francis Ford Coppola, director de El Padrino y muchas cosas más, entre ellas Apocalypse Now, La Conversación, y él está estrenando Megalópolis, que es una película que es una locura. Mira, no quiero predisponer a la gente porque Megalópolis va a dar mucho de qué hablar. Es una película de 120 millones de dólares, ese es el costo que tiene, y que nadie quería hacer. Por lo tanto, Francis Ford Coppola tuvo que usar su dinero, vender sus viñedos e invertirle a su película, que pues es la historia de un arquitecto idealista que pues, le declara prácticamente la guerra al gobernador de una ciudad, de una megalópolis en la cual pues ya todo está completamente pervertido, y aprovecha para hacer alegorías que tienen que ver con el Imperio Romano y su caída. En fin, la película tiene muchísimas ideas, algunas cuajan, otras no tanto, pero pues nos dio la oportunidad de escuchar a uno de los grandes cineastas contemporáneos, Francis Ford Coppola. ¿Qué te parece si escuchamos qué es lo que me dijo? Así, sin introducción, nada más vamos a dejar que hable el señor. Y te pido que si lo vuelves a encontrar y entrevistar, le avises que me hable cuando necesite lana. Yo 120 millones de dólares me los gasto un fin de semana. Exacto, los traemos en la cartera. Vamos a escuchar a Francis Ford Coppola. Siempre he tenido un pensamiento que me da miedo. Tengo miedo a la soledad. Entonces me proyecto en los personajes de mis películas. Cuando era joven y pobre actuaba maquiavélicamente, entonces era como Michael Corleone. Cuando hice Apocalypse Now, mi vida era un desastre y me convertí en un megalomano como Kurtz. Después, en Jardines de Piedra, sobre un hombre que pierde a su hijo. Yo también había sufrido esa misma pérdida. La verdad es que no quiero quedarme en soledad haciendo películas. Quiero formar parte de esta familia llamada humanidad. Uno de mis sueños, y por eso hice Megalópolis, es hacer una película en la que me mezcle con el resto de la humanidad para hacerles ver que debemos construir un paraíso que le dejemos a las infancias. El mundo no debería ser el desastre que es. Es innecesario. Y me gusta discutir con la gente mis razones para creer que es innecesario seguir con este mundo que solamente proyecta un futuro aterrador. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pelear con Rusia cuando ellos tienen a los mejores científicos nucleares? ¿Podríamos trabajar en conjunto para solucionar todos los problemas energéticos que existen? ¿Por qué no estamos trabajando en conjunto con la gente que desarrolla aviones impulsados por hidrógeno que no contaminan? La gente que está en el poder no es dueña de los elementos.
solamente de las vías del tren para llegar a ellos. En Hollywood son los dueños de sitios que dictan que es bueno o malo y usan eso para permanecer en el poder. Pues, ¿qué te puedo decir, Jesús? Mira, hay veces que sí merece presumir. Y te presumo que lo tuvimos sentado enfrente y que ahora está aquí entre Washington y México, una de las grandes leyendas del cine, Francis Ford Coppola. Ni yo me la creo todavía cuando termino de escuchar que pude platicar con él. Y ni yo me la creo que lo tengamos aquí en este podcast. Gracias por tenerlo y traerlo a este podcast, Gonzalo. Y bueno, le seguiré rezando a esta santa porque, aunque sea de vez en cuando nos hace el milagro, mira nada más, qué milagrazo nos hizo. Por eso digo, es el momento de que Santa Anacleta de los Raspados a las 3 de la mañana me mande un cachito de lotería ganador. Con todo gusto lo hará. Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México, y ya vieron, siempre con un cofre lleno de tesoros. Gonzalo, un gran abrazo. Otro para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.